demonizar a los pisos turísticos. O prohibirlos, como me parece que la clave es que se haga una buena regulación, que esto es lo importante, porque si no, esto acabará en el mercado negro del alquiler. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, a ustedes por su interés desde sus hogares, pero para ustedes, a continuación, la redacción abierta. ¿No sería bonito que pudiésemos heredar un mundo lleno de oportunidades? Un mundo mejor, en el que nuestros mayores se sientan siempre acompañados. Un mundo en el que niños y niñas tengan un buen futuro y alcancen sus sueños. Con tu testamento solidario a favor de Cruz Roja, podrás ayudar a las personas más vulnerables. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Yo no entiendo la finalidad de que un drag queen dé un cuentacuentos a un niño. O sea, es un universo, el universo drag es un universo para adultos, con performance para adultos, y es un espectáculo que se concibió para adultos. Pero a un niño de 3 años le das a elegir si le pones ideología trans. Pero si no va a saber, no va a entender. Si no respetamos la infancia, es que desde luego no nos merecemos absolutamente nada, ¿no? Ahora la repetición, que te lo puse fácil. Con 31 gracias, por favor. El mundo entero es un lugar mejor. En un mundo globalizado con 7.097 idiomas, la comunicación entre empresas y sus clientes es cada día más importante. Traductalia lleva 20 años prestando los servicios de traducción a empresas de los sectores de las ciencias, tecnología y finanzas. Nuestro equipo de profesionales trabaja con rapidez, calidad y a precios competitivos. Traductalia, tu empresa de traducciones. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajálica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajálica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajálica, una recomendación del Toro Televisión. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Hemos tomado conciencia de la importancia de cuidarnos y preocuparnos por nuestro bienestar. Sal y Salud es una empresa donde se cuida y mejora la calidad de vida. En sus instalaciones dedicadas a la haloterapia y respirando sales, conseguirá mejor limpieza en las vías respiratorias, mayor cuidado de su piel y logrará el efecto psicoemocional relajante perfecto. Venga a las Cuevas de Sal. Respira sal, vive salud.
Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya saben, estamos dispuestos para contarles la actualidad del día de hoy viernes, siempre con dos premisas, la valentía y el rigor. Hoy vamos a empezar nuestro relato de cosas, y ya saben que yo estoy absolutamente concienciado en convencerles de que entre todos juntos, a su vez, convenzamos a los partidos políticos de que tenemos que hacer algo con la droga, porque si no se nos come. Y eso no solo es un problema, como dice nuestra ley, de un delito contra la salud, no, es un delito contra la seguridad, contra la sociedad española, en fin, si no queremos ser en parte de España como Sinaloa en México, pues lo que hay que hacer es combatirla y repensarla, sobre todo las condenas, los juzgados, darle armas en el sentido de actuación a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, pues al final, naturalmente, si el país no se defiende, ellos avanzan y avanzan y avanzan. Siempre os traigo ejemplos visuales para que tengáis referencia de lo amplio que es este procedimiento. Nos vamos a las fiestas de Aluche. En las fiestas de Aluche la policía ha detenido a un tipo que resulta que mira tú lo que tenía en el cinturón, En el cinturón un alijo de dosis de cocaína en un doble fondo del cinturón, como podéis ver, ¿no? Pues ya sabéis para qué, para venderla, para sacar un pingüe beneficio, El tío se conoce que empezaba el turno y llevaba las dosis por vender todavía. Dinero en efectivo que llevaba el pájaro en cuestión, no está mal, la recaudación, fíjate qué dineral. Bueno, y las dosis para vender, claro está. Esto en Aluche, que es un barrio de Madrid, por si alguno no lo sabe, pero es que así está España entera. Nos vamos a Mérida. Mérida es un pueblo precioso, de todas, pero ahí está, un detenido que llevaba a la criatura 465 dosis de cocaína. ¿Con qué propósito? Pues nada, manejarla, y de eso delitos conexos todos. Blanqueo, armas, todo lo que lleva el asunto de la droga tras de sí, que es un fenómeno que está transformando nuestra sociedad. Yo siempre os digo que no hay pueblo en el que no haya unos tíos que plantan cosas pinchando la electricidad y luego las venden y tal, o un barrio en España de una ciudad en la que la droga, pues no haya narcopisos y la droga no sea una amenaza para todos los que viven en ese barrio. Bueno, vamos con un tema político. El primero de la tarde. Me honra presentaros a nuestro primer invitado hoy, don Agapito Maestre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Agapito, querido? Filósofo, escritor, catedrático y además analista político. Está aquí porque hoy es el día grande de este hombre en España, en su segunda visita a España, Javier Milei. Y coincide que Agapito pues, ha publicado hace muy pocos días un libro que el título del libro lo dice todo. ¿Qué trae Javier Milei? Con un cuadro maravilloso, ahora nos contarás de quién y por qué lo has elegido. Bueno, el cuadro es yo creo que el más grande pintor que hay en España expresionista, no digo en España, en Europa, es Manuel Prior. Prior es de los grandes, su edad ya de 90 años, pero parece un chaval que sigue produciendo, sigue creando. Y entonces fue él el que me dijo, uy, qué interesante que hagas un libro sobre Milei. Entonces salió de él sacar la portada para Milei. Muy bien. ¿Cuándo te empezaste tú a fijar en el fenómeno político de Javier Milei? Pues 4 meses antes de su elección, 3 o 4 meses antes, veía vídeos. Bueno, ya lo había visto anteriormente, yo había leído un par de libros, especialmente un libro de Javier Milei, publicado en Unión Editorial, que es el desenmascaramiento de la doctrina de Keynes, ¿no? Y es un libro muy interesante porque en ese libro se muestran muchas cosas sobre la figura intelectual de este hombre. Y me percaté que antes que economista,
era un gran matemático. Es decir, normalmente los que van a la economía es porque han fracasado en las matemáticas, se dice. Pero yo me di cuenta que este es un gran matemático, es decir, un gran filósofo, porque los problemas que se pueden cuantificar, que se pueden poner en números, se pueden resolver, ¿no? Lo que no se mide no se puede resolver. No se puede resolver. Y esa es la primera impresión que me causó Milei, y me pareció un personaje muy interesante en sus escritos. Compartíamos la misma editorial, yo tengo algún libro en esa editorial, y entonces empecé a ver vídeos y vi que era muy coherente. Y lo más interesante fue cuando salió elegido, pues yo pensé que iba a cambiar de estrategia, de discurso, y por el contrario, pues vi que no, que traía una cosa muy sencilla, que es verdad, veracidad. Más aún, luz, verosimilitud, y traía alegría también, traía alegría. Agapito, tú has estudiado a este hombre como intelectual, has estudiado a este hombre como aportador de nuevas ideas en la economía política. ¿Tú crees que va a transformar el pensamiento en América Latina o en buena parte del mundo? Bueno, yo creo que de hecho ya lo ha transformado, porque cuando aparece un poder simbólico, pues el símbolo, que es al final pues una expresión, pues yo diría, estética de una cuestión moral, pues ya se transforma todo. Entonces, como se diría con el lenguaje un poco políticamente correcto y actual, hoy ya Javier Gerardo Milei es un referente, es una referencia a su personalidad para toda Hispanoamérica, no solo para toda Hispanoamérica, sino para toda América, y no solamente para América, sino para todo el mundo civilizado, desarrollado. ¿Por qué? Porque Milei es un hombre que está formado en la Escuela de la Libertad. La Escuela de la Libertad es simplemente una cosa relativamente sencilla que no se enseña en nuestras universidades, que no se enseña en ningún lugar, pero es la tradición hispánica de la libertad que la Escuela de Salamanca. Exactamente, la Escuela de Salamanca, que él, más que la Escuela de Salamanca, además, que él la ha leído, sobre todo en la llamada Escuela Austriaca. Es decir, él es un hombre que conoce muy bien el individualismo de von Mises y el liberalismo de Hayek. Y eso muy bien complementado con un extraordinario matemático y economista como fue Friedman, pues yo creo que trae otra cosa, ¿no? Es decir, él ha sido capaz de actualizar la tradición británica y germánica, austríaca en este sentido, con las tradiciones genuinamente argentinas. Y por eso él casi hay que decir que cuando él vuelve a Alberdi, Juan Bautista Alberdi es el gran intelectual que está muchos años en el exilio, pero es el que sienta las bases de la nación argentina. Esas bases están asentadas sobre la noción de libertad y de nación. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido pues, trae aire fresco. Y sobre todo, como te decía antes, a mí me parece que la figura de Javier Milei trae alegría, es decir, trae verdad, trae realidad. Normalmente todos aquellos que están en contra de la libertad, es decir, todas las tendencias totalitarias, empezando por las comunistas, las socialistas, las populistas, lo que hacen es inventar ilusiones, engaños, esa es la ilusión totalitaria. El principal engaño es utilizar palabras que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Entonces, claro, disecan la realidad. Es decir, pues bueno, pues el comunismo, pues ya sabemos cuál es la base del comunismo, es la mentira, el engaño y la propaganda. Eso sí, la propaganda. Es decir, este es de ultraderecha. Y bueno, ¿y qué significa ultraderecha? El que es ultraderecha será usted, que es un imbécil, que no sabe usar el lenguaje. Derecha e izquierda, usar ese lenguaje hoy en el análisis político, en el análisis filosófico, pues es un poco ridículo. Solamente son como referencias para entendernos qué se defendía en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero hoy la política mundial es o libertad, y la libertad comienza con la libertad de mercado, o por el contrario, totalitarismo estatalista. Y eso lo tiene muy claro Milei. El totalitarismo estatalista necesita una inmensa casta política para, decir así, por decirlo de alguna manera, ordeñar, sacrificar a los individuos, a la sociedad civil, ¿no? Y por eso uno de los objetivos que tiene muy claro Milei y todo el gobierno de Milei es cómo acabar
con eso que llamaríamos hoy la casta política. En nuestro país todo el mundo sabe que el principal problema de nuestro país, aparte del modelo territorial de la Constitución, pues es la partitocracia, los partidos, ¿no? Los partidos que arruinan sistemáticamente la sociedad civil, y sobre todo si ya llega un partido al poder donde no se autolimita el jefe de ese partido en el ejercicio del poder, pues tenemos la dictadura, que es en lo que vivimos en España continuamente, permanentemente. Es decir, vamos hacia la dictadura, ya estamos en ella. Y claro, frente a eso, cuando aparece un personaje como Milei, que además tiene como objetivo prioritario acabar con la miseria, acabar con la pobreza, y acabarla sobre todo con un discurso que no es un discurso de papagayo, sino que es un discurso económico que no se puede desvincular del discurso moral. Esto es clave. Todos los grandes economistas españoles de la Escuela de Salamanca, como todos los grandes economistas del siglo XVIII escocés, británico, y por supuesto los españoles nunca separaron la moral de la economía. Es decir, ¿eso qué significa? Que se toma, es un economista, un matemático que se toma muy en serio la moral. Es decir, lo que él dice, dónde lo dice, cómo lo dice y cómo persuade. Esto es muy importante, algo que claro en la política mundial esto no existe, es decir, bueno, por cierto, ya en la llegada al poder es algo único en el mundo hoy, que todos los días el gobierno de Javier Milei dé una conferencia de prensa para explicar qué es lo que se está haciendo. Si esto no es democrático, pues que venga Dios y lo vea. O sea, cuando acusan a Javier Milei pues de barbaridades, dicen, oiga, mire usted, Javier Milei lo que hace es rescatar todos aquellos grandes pensadores que se enfrentaron al comunismo, pero sobre todo al nacionalsocialismo. No olvidemos que las figuras como von Mises o Hayek, bueno, von Mises fue perseguido por el nacionalsocialismo, frente a aquellos que pasan por ser socialdemócratas como Keynes, que cuando publica la edición alemana, la publica en alemán en el 36 y dice la teoría general de la economía, como todos sabemos, y dice, donde mis ideas se pueden llevar a cabo mejor es en el sistema nacionalsocialista. Por lo tanto, Javier Milei hoy es una referencia mundial porque lo que ha hecho ha sido actualizar lo que define o lo que debería definir al hombre, que es la libertad. Y luego las maneras de contar que son pues muy desinhibidas, son frescas, como tú decías, y las puede entender cualquiera. Yo te puedo hablar de cómo reducir el gasto público y tal, pero la imagen de la motosierra es completamente imbatible. Sí, este es un punto clave, es decir, y en esto tenemos que decir que no recurre a los mecanismos propios de la Ilustración alemana o francesa, o sea, a la divulgación, sino que va en él, va en ello. La explicación, por eso digo, él cree lo que dice, y por eso comenzaba esta intervención diciendo que lo que trae es verdad, veracidad y verosimilitud. Todo lo que dice es semejante a la verdad, porque es real. Él no ha engañado a nadie, él incluso ha llegado a reconocer, yo he llegado al poder de modo milagroso, sin duda alguna. Es un milagro que un liberal libertario, es un milagro, pero sobre todo en una sociedad en la que... En la peor de las sociedades. La Argentina acostumbrada a tantas cosas. Pero por eso, es decir, él se cree, lo que se dice también vulgarmente, la batalla de las ideas, la batalla moral de la libertad. Es decir, la defensa de la libertad es saber defender la libertad, ¿no? Me parece, en este sentido, también hay que reconocer que tiene un toque del mundo sajón. Él ha tomado, Milei, lo mejor. Yo creo que cuando alguien dice la defensa del amor propio, el amor propio, que decimos en español, amor propio, y que además lo defendemos con garbo argentino, con garbo español. Por cierto, la palabra garbo no creo que tenga muchas traducciones, ni al inglés, ni al alemán, ni en ninguna otra lengua occidental ni europea, ¿no? Él lo hace eso con mucho garbo, y eso también lo vincula pues, a alguna novelista, a alguna pensadora como Ayn Rand. Rand, nadie lo olvide, es la pensadora más leída en Estados Unidos después de la Biblia. Entonces hay mucha gente que no le da importancia a eso, pues hay que dársela, ¿no? Entonces, el rescate de todo ese pensamiento liberal, el hacer coincidir el pensamiento liberal hispánico con el pensamiento sajón, pues yo creo que es muy importante. Entonces la manera de contarlo pues es algo maravilloso, porque
Él muchas veces, como diría nuestro Ramón Gómez de la Serna, su lenguaje o sus libros no son transitivos, no se dirigen a nadie, son intransitivos, se dirigen a sí mismo. Se convence él mismo para convencer a los demás, y en ese punto pues, me parece un personaje muy atractivo, ¿no? Pero no es solamente el personaje, sino que también él es muy inteligente porque ha conformado un gobierno, eso no está en mi libro, no tiene que ver nada con mi libro habla de filosofía, no de análisis político, pero él ha conformado un gobierno, pues casi yo diría de concentración nacional, con lo mejor de cada casa, e incluso cuando él hace algo, lo propone con tanto amor que la única manera de combatir el odio, el rencor en el que están basadas las sociedades totalitarias, las sociedades intervencionistas, las sociedades al modo de Pedro Sánchez, las sociedades que conciben, pues esto es decir, se hace porque yo lo digo y no hay más y tal, ¿no? Es decir, eso que está basado fundamentalmente en el odio y en el rencor, que es la ideología que ha tenido la izquierda, especialmente en el siglo XX y parte del siglo XXI, es lo que hace es integrarlo con una filosofía que diríamos que es una filosofía alegre, una filosofía del amor. Solo donde hay amor, solo donde uno ve lo que lleva en su corazón en el otro. Si lleva en su corazón alegría, pues ve en el otro alegría. Si ve en su corazón bondad, ve en el otro bondad. El que lleva rencor no puede verlo. Y eso es lo que ha traído Javier Milei, verdad. Agapito Maese, te agradezco mucho que hayas querido venir a presentar tu libro, esta aproximación intelectual al fenómeno de Milei, que no tanto política, pero que es tan útil en estos momentos, siendo que es el protagonista del día. Aún te agradezco más que hayas querido estar aquí con nosotros para presentar tu libro. Nosotros nos vamos a publicidad. Mamá. Hola, hija. Que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Venga, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. ¿Qué habrá dentro? Elige lo que te emociona. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos.
Abrimos la mesa de análisis político de inmediato. Les presento a mis invitados hoy, don José Rusiñol, analista político y además expresidente de Sociedad Civil Catalana. Tengo que recordar, ahora que se habla del rey, de su papel el día 3 de octubre, ese discurso, que hay que agradecer muchísimo, ¿eh? No, una cosa no quita la otra. Pero algunos pensamos, que el millón de gente que salió a la calle en Barcelona para decir por aquí, de secesión por aquí, colega. Sí, señor. Eso fue un mérito en parte suyo, sé que en buena parte suyo. Don José Luis Balbás, economista, asesor, auditor, y además un hombre que entregó 25 años de su vida al PSOE. En fin, o sea, algo menos que la economía. Culpable. Javier, algo menos que la economía, que ya llevo 50. Bueno, vamos a ver, empezamos por una noticia de la cual, pues desde luego, nos alegramos. Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Tribunal Constitucional, se haya ingresado de urgencia en un hospital en Melilla a consecuencia de una hipertensión. Está bien, está estable, pero allí sigue en observación. El hombre del Tribunal de Moda, el tribunal que arregla los desentuertos de Maleni Álvarez, arregla lo del aborto para niñas de 16 a 17 años sin permiso paternos, arregla lo que le lleven, que él allí está en la sala de casación de toda la porquería que sale del PSOE. Y luego, como verán, algunos quieren que le pidamos perdón al Partido Socialista en Andalucía. Pero eso será luego. Empezamos con un tema importante, yo creo que lo va a ser. El juez barcelonés Joaquín Aguirre ha enviado al Tribunal Supremo un posible delito de traición en las personas de Carles Puigdemont y también de Artur Mas y media docena más de asesores personales de Puigdemont. ¿Por qué? Porque se vieron, incluso en la residencia particular del presidente de la Generalitat, la residencia oficial, se vio con un agente del FSB, que es la KGB actual, se vio con él para, bueno, era un programa de apoyo al secesionismo, se negociaba, los rusos querían Cataluña para organizar una gran meca de la criptomoneda que conspirara con el euro o contra el euro, y desequilibrar España les venía de cine. Ahí está, en el Brexit estuvo, Putin está en todos estos festejos contra alguien. El juez Aguirre se ha dado cuenta de esos contactos. Los rusos, yo creo que al final, en mi opinión, acabaron diciendo, están chalados todos estos tíos, vamos a dejar esto en que no les vamos a dar los 500.000 millones de los que se habló, y vamos a dejarlos en manos de algunos mafiosos, que de esos tenemos en abundancia en Moscú, se los presentaron incluso en Moscú, para que con ellos hicieran los negocios que creyeran oportunos, que era su manera de decir, bueno, quita, que con esto no se puede ir ni a recoger billetes. 2 semanas después de que la audiencia de Barcelona impidiera al juez Aguirre seguir investigando la trama rusa del proceso, el propio magistrado ha decidido abrir una pieza separada a la causa y pide al Tribunal Supremo que investigue si Carles Puigdemont cometió un delito de alta traición, uno que además no se encontraría cubierto por la ley de amnistía. Desde el Partido Popular lo tienen claro. Evidentemente, las informaciones que hemos tenido son de máxima gravedad. Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener una respuesta por parte del Gobierno de España. En la causa, lo que indaga el magistrado, entre otras cosas, es también si se habrían llegado a utilizar fondos públicos relacionados con el soporte financiero procedente de China y Rusia para ayudar a la causa independentista. El auto del juez Aguirre recoge también como investigados por un delito de alta traición y también de malversación de caudales públicos al expresidente catalán Artur Mas, al abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye, a su jefe de oficina Josep Lluís Salai y al exdirigente de Junts, Elsa Artadi, entre otros investigados. En el entorno del prófugo Puigdemont, algunos como Jordi Turull, secretario general de Junts, dice que la causa que el magistrado ahora quiere abrir se trata de una fantasía, aunque su abogado Gonzalo Boye carga duramente contra el juez. Yo separaría al juez Aguirre de esto y ahora voy a hablar como investigado y no como abogado. A ciertas edades los psicotrópicos son peligrosos y llevan a delirios como el que estamos leyendo en estas 57 páginas que se han escrito a costa del erario público. Acusándole de fundamentarse en mentiras. Don José,
Al final todo llega al caso Boló, Sí, ¿se acuerda usted? Sí, sí. Y gracias a la Guardia Civil, que investigó concienciadamente todas esas presuntas tramas de injerencia extranjera en nuestro territorio, gracias a la Guardia Civil parece ser que se puede demostrar que realmente existen estos contactos, y también recordar que hubieron algunos iluminados del Prusés que públicamente decían de ceder el puerto de Barcelona 10.000 soldados. a la ¿Se Armada acuerda China. usted de eso? Sí, sí. Bueno, aquí todo es una voladura de cabeza tremenda. Pero más allá de la estupidez o de la ironía que hay que utilizar con esto, es muy grave estos contactos, porque sí, efectivamente, presuntamente fue con el FSB, también con el GRU, que es la inteligencia del ejército ruso. Además, si ampliamos un poco la visión, como decías, del Brexit, esta forma de operar de algunos servicios de inteligencia han funcionado aquí, han funcionado en Reino Unido, han funcionado en Chile, funcionan en muchos sitios. Esta internacional populista que utiliza los eslabones débiles de la democracia intenta destruirlas desde dentro. El hackeo, las redes sociales. Correcto. Tenían una televisión en España, RT, que era la televisión del Prusés para el resto del mundo. Sí, señor, que a mí muchas veces fueron detrás mío para hacer declaraciones en la RT y no de ninguna, porque yo no voy a colaborar con el enemigo, por supuesto. Pero las redes sociales es muy interesante. Yo creo que la Guardia Civil lo ha cogido, porque había unas redes de bots, no solo rusos, y también venezolanos y cubanos, que intentaban dar empuje a todo este relato nacionalista. Balbás, ¿esto es traición? ¿Cómo lo ves? Es traición absoluta. Es impresentable que las instituciones españolas, tanto de gobierno como judiciales, esto estaba ya, lo hayan parado, o sea, no es que no estaba, esto lo conocíamos todo el mundo. Los 10.000 soldados rusos en Barcelona ya estábamos nada más por el día que llegaban. Ya nos reímos en su día. Claro, pero nos reímos, pero porque no les vimos. Si les llegamos a ver, cuidadito, ¿eh? Porque no es porque entraran 10.000, sino lo que estaba detrás de lo que está claro es que era sólida las reuniones con los rusos, que estuvieron en Moscú, que intervino nada menos que el servicio de inteligencia ruso a primer nivel. O sea, que es que vamos, eso es de lo mejor del mundo que hay. O sea, no es que no tuvieran, querían el puerto Barcelona, porque exactamente en Siria tienen un puerto que te caes, no sé cómo se llama. Tartus. Tartesos, en español Tartesus de los fenicios, esto lleva ahí, ¿sabes? Es un puerto espectacularmente bueno desde el punto de vista militar, que tiene una gran profundidad y hay unos cuantos barcos de guerra submarinos, absolutamente de uranio, absolutamente nuclear, que tardan poco en llegar a Barcelona. Si miras el mapita, poquito. No tienen que pasar el estercio de Bosforo. No tienen que pasarlo. Y las criptomonedas para arañar, erosionar al euro. O sea, las criptomonedas... Alguien en el Supremo también podía deducir que se intentaba una conspiración contra la moneda europea. Cuidado que en Europa son muy sensibles a las injerencias de Putin. Las criptomonedas hoy valen 1.200.000 millones, la totalidad... Bitcoin me refiero, luego pues hay la mitad de eso es todo lo demás junto, ¿no? Pero entonces en el año 17 eso podía estar en 500.000, todo, en 500.000, o sea, esos serían los 500.000 que les iban a dar la totalidad de las criptomonedas. El daño y el interés era producirlo. Pero bueno, que sepas que las criptomonedas, en el sitio más fuerte que hay, ¿sabes cuál es? Estados Unidos de América. Bueno, o sea, que tampoco nos hagamos muchos líos, ¿sabes? Bueno, bien. Tengo que contaros también que la Abogacía del Estado le ha pedido al juez Llarena, en consonancia con lo que dice la Fiscalía y lo que dice la ley de amnistía, que deje de inmediato sin efecto la orden de detención contra Puigdemont. Ya veremos qué es lo que hace el juez Llarena, porque claro, pues la Abogacía del Estado es otro de los instrumentos que lo tiene absolutamente contaminado. Hubo un tío en el Prusés que salió eyectado de la Abogacía del Estado y se pasó luego a Ciudadanos, más conocido como líder de Ciudadanos, porque no toleraban que alguien tuviera opiniones que documentaba FETEN, porque era un buen abogado del Estado. ¿Cómo se llamaba? Edmundo Val. Eso es, no me acordaba. Ya, en fin, como Ciudadanos ha desaparecido, yo he hecho limpieza de los fondos documentales. Esto les va a gustar, esto que viene ahora, porque se abre una nueva trifulca. Hoy anunciaba Cuca Gamarra que el Partido Popular pide una investigación sobre el CIS de Tezanos. Lo vamos a escuchar.
Vamos a activar la comisión de investigación sobre la gestión que está llevando a cabo Tezanos al frente del CIS. El señor Tezanos, desde que fue nombrado director del CIS, presidente del CIS, lo que ha dejado claro es que su objetivo fundamental era la degeneración democrática, es decir, erosionar gravemente una institución como es el CIS, que tiene que estar al servicio del Estado, para ponerla al servicio absolutamente del Gobierno y, en este caso, al servicio de Pedro Sánchez. Ha acabado en este tiempo que lleva al frente del CIS con la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad que el Instituto de Estudios Sociológicos debe tener y tiene que tener. Sí, pero lo que hay que hacer es regular esto definitivamente, que dejen de hacer encuestas políticas, que hagan encuestas sociales, que tengan utilidad para todos, que ilustren algunos ministerios. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer con las viviendas o con los pisos de turista? Pues habrá que tener una buena estadística que nos diga quiénes son los propietarios. Estudios sociales, no políticos. Los políticos y los partidos políticos que se paguen sus encuestas y sus trackings. ¿Balbás? Bueno, pero además esto no son encuestas políticas, son instrumentos de encuestas políticas utilizados en favor del gobierno o de la autonomía que le convenga o de no sé qué. De hecho, tiene una credibilidad tan mínima que la gente ya se descojona del asunto. Mira, te cuento la última. Es de descojón. La última. Hicieron una encuesta antes de las elecciones europeas y la dieron a conocer ayer. Por cierto, decía que, bueno, que sí, que iba ganando terreno el PP, pero que todavía el PSOE iba por delante. Sería el PSOE primero. Bueno, el desparpajo con el que estos tíos nos llaman imbéciles diariamente es tan grande como que esta señora, que formaba parte del gobierno y que por respeto a la ofensa que para alguien de izquierda significa haber detraído fondos de los ERES, de los expedientes de regulación de empleo, pues lo mejor sería que te callaras. Pues qué va, ahí está María Jesús Montero diciendo que habría que el PP y y no sé quién, todo el mundo tendríamos que pedirle perdón al PSOE por lo que les han hecho después de los ERES. Véanlo. Yo creo que toca, en este momento político, que el Partido Popular en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE, en donde el Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema y se ha provocado un daño irreparable a cada una de esas personas, a sus familiares y al propio Partido Socialista en Andalucía. Hay que recordar que el Partido Popular hinchó el tema de los ERE a sabiendas de que este tema era falso, de que había muchas cuestiones que no tenían ninguna razón de ser, simple y llanamente por desalojar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Decir cosas así tendría que estar penada. Porque vamos a ver, ¿cómo que falso? Si le condenan 3 magistrados, les condenan a todos 3 magistrados de la Audiencia de Sevilla y luego 5 en el Tribunal Supremo. Y ahora va el Constitucional, Cándido Conde y sus mariachis, y van y dicen, no, esto es incorrecto, nada. Liberen a esta señora del problema que tiene con la malversación. Bueno, pues nada, estupendo todo, ¿verdad, Balbás? Es impresentable porque el dinero fue allí, pues también teníamos otros 1.200 millones de fondos de formación, que no fueron a nada. Están por ser juzgados. Y la pena del asunto, esto, que la mayoría eran fondos europeos, eran para desarrollar las posibilidades de empleo de la gente de Andalucía, que teníamos unas tasas de paro, por supuesto, las más grandes de Europa, y en cuantía por lo grande que es la primera región de España. Es gente con mucha capacidad de trabajo, como se han visto cuando han ido a Europa, cuando han ido a Cataluña, cuando han ido al País Vasco, cuando han estado aquí en Madrid. Son gente preparadísima y trabajadora, los andaluces. Bueno, pues tuvieron que emigrar allí por el desastre del Franco que teníamos, pero bueno, es lo que es. Pero son gente preparadísima. Los que quedaron allí, encima, les trataban los propios andaluces, que eran Chávez, Griñán, Felipe González, Gaspar Zarría, que ha aparecido ahora también en tus papelitos de esos. O sea, esos deberían defender lo suyo. Mijaén, que decía Gaspar Zarría, o que decía también el de Esquerra Republicana, el portavoz. Rufián. El Rufián también era. Mi Gerona. No, mi Gerona no. El Gerona decía:
mi Jaén, ¿sabes? Claro, mi Jaén. Y el tío es un emigrante como todos, que son muy listos, cuidadito, que muy hay trabajadores. Hay en Cataluña 2,5 millones. Desde luego hay bastante más que de origen catalán. Eso ya te lo aseguro hoy, sin ninguna duda. Y se les van a llevar políticamente por delante también. Me da igual que se llamen PSC, que Esquerra, que Unidos por los Pueblos esos de... ¿Cómo se llama eso? Esos que tenían antes 6, ahora tienen 2 o 4 tienen. Todos esos son hijos de inmigrantes y tienen tal. Pero Chávez y Griñán han colaborado en que esos 2.000 millones al menos no terminaran en la gente para su trabajo, para darles reposición de las grandes empresas del automóvil que estaban en Jaén, que estaban en Cádiz, que estaban en Sevilla, de aeronáutica. Aeronáutica, bueno, aeronáutica sigue en Sevilla, lo que nos faltaba ya, ¿sabes? Entonces, eso no se les dio oportunidad a la gente. Se perdió el tiempo con la formación, en colaboración con otros, 1.200 millones en formación, es mucho dinero, pero mucho dinero, y podía haberse colocado a mucha gente en buenas posiciones, en tecnología, en sanidad, en hostelería, que fíjate que hay demanda, ¿entiendes? En hostelería, vía de nivel, que no necesitamos, ya sabes, que no necesitamos al gobierno para el tema turístico ni para la hostelería, mejor que ni esté, casi. Afortunadamente. Pero sí desarrollar su profesión. Señor. Pues, fíjate, como un dato muy interesante respecto a la migración desde dentro de nuestro país, de diferentes regiones, hay un estudio que dice que si el fenómeno migratorio entre comunidades autónomas no hubiese dado el 50, 60, 70, un poquito a los 80, a principios de los 80, Cataluña, en vez de 7 millones y pocos que tiene ahora, no recuerdo la cifra exacta, tenía unos entre 2,5 y 3. Efectivamente, Cataluña es lo que es gracias al resto de españoles que han ido a construir con su riqueza, su conocimiento, su trabajo, su esfuerzo. Si no, ya te digo que seríamos han ido sobre todo a trabajar y a pagar impuestos. Ahora, a mandarnos los esperes, porque ni uno solo se coló de la férrea mano de Pujol y los herederos de Pujol, ni uno solo fue conseller de la Generalitat, por poner un ejemplo. No, ni diputados. ¿Cuántos diputados hay? García o Pérez. Ninguno. En los 25 primeros apellidos no hay ningún apellido catalán. Para que te hagas idea. Desde el punto de vista económico, ya sabes que soy economista y del Consejo General de Economistas de España, Cataluña de siempre en España no tuvo ninguna importancia económica. Hasta Isabel II, que era un desastre absoluto, las guerras carlistas y tal, nunca tuvo importancia económica. La que era la segunda capital de España y primera casi del mundo económico era Sevilla, que es donde está la Torre del Oro, que era el banco de oro más grande del mundo. Pero más de 200 años, no 200 días, más de 200 años. Y allí solo iban castellanos, como decían, y luego aragoneses, valencianos y tal, ¿sabes? Gente muy de orden españolista, sin dudas. Pero que esos no eran ninguna capital financiera, es un cuento de que ellos han sido y que son más listos que los demás, los catalanes, que decía Pujol, que eran como retrasados los andaluces. El retrasado era él, es que manda cojones, insultar a los andaluces. Era gente sin alma y sin valores. Bueno, y eso es lo que decía Pujol, que se dedicaba a robar el alma de las demás, ¿no? Menudo elemento. ¿Me permites hacer un comentario respecto a lo que ha dicho la señora Montero? Es que no puedo no felicitar al Partido Socialista, es que son muy buenos, ¿eh? Fíjate, lanzan esta andanada, esta especie de caña, a ver quién pica y que le responda, porque todo el mundo sabe que habéis sido condenado por no sé cuántos tribunales, pero lo que están buscando es una acción-reacción para que deje de hablar de otras cosas, por ejemplo de Begoña. Bueno, pues no lo van a conseguir, te lo prometo, Balbás. Voy contigo. Que han salido cada cosa. El otro día el viaje a Georgia para que Víctor de Aldama fuera cónsul honorario en Zamora de Georgia. No te lo pierdas. ¿Cuánta gente de Georgia vive en Zamora? Pues creo que 14. Bueno, hoy, todavía más impresionante, Ábalos, Koldo y sus respectivas tramas tenían negocios que no tenían nada que ver con las mascarillas, aclaro, negocios de carácter inmobiliario, en su mayoría en Benidorm y en otros lugares. ¿Con quién? Pues aparece la sombra alargada de José Bono y aparece una sombra nueva, porque esto se lleva en familia, no depende de que tu pareja sea del mismo sexo o no. El marido de Iceta. No os lo perdáis. El caso Koldo crece conforme avanza la investigación.
La UCO investiga unos correos electrónicos que envió Ábalos a Koldo en los que figuraban opciones de compra de inmuebles de lujo en zonas turísticas de Cádiz y de Málaga. Unos emails que datan de 2020 y 2021. Hablan de inmuebles de grandes dimensiones, cientos de metros cuadrados, de las mejores calidades y de gran valor, por encima del $500.000 de euros. La Benemérita trata de averiguar si el entonces asesor de Ábalos invirtió lo ganado con las comisiones de la trama en dichos chalés con el objetivo de ocultar la procedencia del dinero. La Guardia Civil sabe que Koldo García compró 5 propiedades durante y después de la pandemia por importes que no encajan con sus ingresos declarados. Cuando fue detenido, los inmuebles fueron embargados por orden judicial de forma preventiva. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen indagando en esta dirección por si hubiera más propiedades que quedaran fuera del alcance del radar. Por otro lado, hemos conocido que Koldo mantuvo reuniones secretas con altos cargos del gobierno central, con dirigentes autonómicos socialistas y con directivos de constructoras. En este caso se investiga una trama corrupta vinculada al Ministerio de Fomento que habría amañado contratos de suministro de materiales para la pandemia y adjudicaciones de obra pública. Koldo se reunió con José Bono en 5 ocasiones, aunque no ocupa cargo público actualmente. Idem con José Blanco, exministro y actual CEO de Acento Public Affairs. Miquel Iceta, entonces ministro de Política Territorial, también se vio con Koldo y en la agenda junto a esta cita se habla del entonces presidente de Canarias, Víctor Ángel Torres. Hay constancia de otros encuentros con Francina Armengol, cuando esta era la presidenta de Baleares que contrató a la empresa de la trama. Otro socialista, Gaspar Zarrías, condenado a 9 años de inhabilitación por los ERE, también mantuvo encuentros con Koldo. Otra más, María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, que se vio obligada a dimitir por la imputación de su marido. La pregunta obvia es, ¿por qué un asesor del Ministerio de Ábalos se reunía con empresas, con exdirigentes del PSOE, con ministros y presidentes autonómicos en activo? Eso es lo que intenta dilucidar la Guardia Civil. Y las reuniones se celebraban en el Ministerio de Transportes, que ya es el colmo de los colmos. Balbás. Sí, pero bueno, realmente el pendrive de 16 gigas, donde se ha descubierto la información, la ha descubierto la UCO, es decir, la Guardia Civil, es decir, los de siempre. De 16 gigas, que bueno, que para la época ya tenía su capacidad. Hay montones de cargos, de empresas, montones de reuniones que tienen que ver con infraestructuras, no solo con pisitos turísticos, eso es en otra nota. En esta no es en esta. También es otro. Sí, exactamente. Esto es la agenda de Koldo, donde ha aparecido todo el tomate, ¿sabes? Donde ha aparecido hasta el famoso de Jaén, ¿sabes? Gaspar Zarrías, que fue secretario de Estado del vicepresidente del gobierno, que era y presidente del partido. Me impresiona muchísimos años, que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas este presidente del partido? Un tal Chávez. Un tal Chávez, Manuel Chávez, esta es su mano derecha total y poder absoluto de Andalucía, era todo el poder, tanto orgánico como militar dentro del gobierno andaluz, que acuérdate que por entonces tenía ya 40.000 millones de presupuesto, que es que eso es la tela, o sea, eso es más presupuesto que Cataluña. Me impresiona más tremendo, participación, Balbás, me impresiona más la participación del marido de Iceta, porque me recuerda que las parejas bien avenidas consienten que hagan negocios. Me recuerda a Begoña, no sé por qué. Todo queda en casa, pero vamos, cada vez que se tira de un poco de un hilo, salen tantas cosas que yo no sé dónde vamos a parar. Es que esto puede ser como un castillo de naipes, y va a haber un momento que va a saltar una pieza y todo tiene que caer de alguna manera, porque esto ¿cómo se sostiene? Yo me imagino que fuese el Partido Popular con toda esta trama que sale, y se hubiese liado la mundial. Cuando teníamos manifestaciones cada dos por tres en las calles. Sí, bueno, pero el PP dice que de los 5 PSOEs que hay y 5 PPs, que es como se ha dividido el business ese, los 5 esos no son suyos, que serían de otros anteriores, por ahí, que fueron cargos, que son hijos de alguno muy conocido. ¿Al negocio de Pepiño Blanco? Eso. Acento. CEO y presidente. Presidente es Alfonso Alonso, nada menos que presidente, o sea, es el presidente ministro de Justicia y mano derecha de Soraya, cuidadito, no estamos hablando de un primo, y el CEO es Pepiño, que fue mano derecha de Zapatero, pero luego le traicionó, acuérdate que le traicionó en el último año, ya estaba con Rubalcaba y las conspiraciones para que no hubiera primarias y todo el tomate ese. Pero bueno, este es solo el primer tomate,
porque esto ha salido en El Confidencial con mi amigo José María Olmo, que le conocemos todos perfectamente por lo gran investigador que siempre ha sido y que los grandes líos, incluso Panamá, fíjate lo que había los ministros y todo por todos lados, ¿sabes? Y allí aparecían empresas panameñas de 20 en 20, o sea, y eso tardó en salir 10 días. Como esto tarde 3 días, no aguantan ni 2 minutos. Yo no sé, o sea, porque estoy muy decepcionado con el humilde votante español, que parece que estos asuntos no se la traen al pairo. Por ejemplo, lo de Begoña, por ejemplo, lo de Coldo, por ejemplo, lo de Tito Berni, por ejemplo. Y quiero recordaros lo de los ERE. Vamos a tener que pedir perdón porque mandaban a un tío a comprar cocaína al centro de Sevilla con dinero de los ERE. ¿También de eso? Hombre, Marisú, ¿te has pasado? Bueno, a lo que vamos. En el Partido Popular, extrañamente, han hecho un trabajo interesante sobre las familias en torno a las mentiras de Pedro Sánchez y de su gobierno. Asediado por sus propias mentiras, dicen los populares que está Pedro Sánchez. Los de Feijóo han innovado en su manera de hacer oposición y han lanzado una página web llamada lasmentirasdesánchez.com para que los españoles no se olviden de las tramas y los casos de corrupción que salpican al presidente, además de las mentiras que ha soltado desde que lleva en el cargo. Para los populares, todo queda en familia. Sitúan a Sánchez y a su mujer en el centro de una trama que también salpica a cargos de confianza del presidente como a Grande Marlaska, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Francina Armengol o el propio José Luis Ábalos, cuyo exasesor Koldo García y su mujer también están en el punto de mira. Y como no, las actividades profesionales de Begoña Gómez también forman parte de este organigrama en el que también se señala a Carlos Barrabés o a Javier Hidalgo. Y atención, porque tampoco se han olvidado del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, que en estos momentos tiene abierta una investigación. Un auténtico entramado familiar que tiene como único fin el dinero y que además se encubren entre todos ellos. Ofertas inmobiliarias de pisos de lujo en la playa, el rescate de Air Europa, la trama de las mascarillas, el aumento de patrimonio del hermano de Sánchez durante la pandemia o el polémico máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. A todos estos entramados se suman también las mentiras, bulos y falsedades que Sánchez ha soltado por la boca durante todos estos años. La más reciente cuando ocultó a los españoles durante 36 días que su mujer estaba imputada, que nunca pactaría con Podemos o que no permitiría que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas son otras de las perlas de Pedro Sánchez que se recogen en la página web. Las rebajas de condenas de más de 1000 violadores por la ley del solo sí es sí es el legado que ha dejado Irene Montero y que los españoles tampoco pueden olvidar. ¿Resistirá Sánchez a su propia hemeroteca? Bueno, la trama que está claro que se hace poca presión. Yo me pregunto por qué se presiona tan poco a Ábalos. Si Ábalos está metido en todos los enjuagues. Ábalos ha sido el número 2 del partido. No está imputado en nada. No está imputado en nada, no, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que tiene de los que menos responsabilidad. Otra cosa es que tenga conocimiento. Por eso. Claro, porque claro, era el número 2 del PSOE, pero el número 2 de verdad. O sea, ese era el secretario de organización que ganó la campaña de primarias. Sin Ábalos ya te garantizo que Pedro Sánchez no hubiera llegado ni al 30%. Sin Ábalos y sin Coldo, que era el custodio de los avales. Coldo podría tener 7 votos, pero Ábalos igual tenía 50.000 de los 102.000 que sacó Sánchez. Cuidadito, que no, porque tenía toda la Comunidad Valenciana, Murcia, la mitad de Andalucía, lo que yo te diga. Vamos, la Comunidad Valenciana, donde por cierto le llamaban comandante. Comandante, claro. Comandante. Con doble sentido, pero comandante. Con doble sentido. Pero era el que mandaba, hombre, por favor. Con doble por sentido. Eso tiene toda la información. Acuérdate. Vino de Colombia y comandante. Y parece que tenía algo que ver también su mujer con la mujer de otra persona en Marrakech, en negocios marroquíes, ¿no? Sí. Bueno, a lo que vamos. Pero la última de las maniobras del sanchismo es desarticular de una manera bien ingeniosa la mayoría que tiene el PP en el Senado. ¿Cómo? Pues nada, hay una ley que pasa por allí, que tiene que ir al Senado de paridad, en la que han metido una enmienda para que no tenga que aprobarles el Senado el techo de gasto, que es clave para los presupuestos que quieran articular, si es que llegan a articularlos, que yo empiezo a tener bastantes dudas. Pero claro, ¿cómo se hacen las cosas? Qué falta de respeto a las instituciones, a los españoles y a todo.
Sánchez arrebata una función más a una de las instituciones del Estado, pero en este caso le ha tocado al Senado. El socialista y sus socios han acordado que la Cámara Alta no tenga ni voz ni voto a la hora de desbloquear sus presupuestos, y eso lo han plasmado en una enmienda dentro de la Ley de Paridad. El objetivo era evitar que la mayoría del Partido Popular en el Senado pudiese vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del Gobierno. Desde el Partido Popular denuncian las artimañas de los socialistas. Se vacía de competencias al Senado utilizando la vía de una enmienda que no ha podido ser ni debatida ni conocida dentro de la Cámara Baja. Que desde el Partido Popular vamos a analizar y utilizar todos los instrumentos, tanto jurídicos como políticos, que tengamos a nuestro alcance y, sobre todo, para poner freno a todas estas argucias que lo único que buscan es degenerar y atacar nuestra calidad democrática. Y lo cierto es que no es tampoco la primera vez que desde el Gobierno de Sánchez cuelan una enmienda para privar de sus funciones al Senado. Ya lo hicieron en el pasado dentro de la Ley de Estabilidad para que la Cámara Alta no frenara la senda del déficit, e incluso también para proteger las pensiones de las mutualidades. En todas estas ocasiones, el hecho de colar medidas ajenas al objetivo de la ley en cuestión han sido actuaciones consideradas como ilegales por el mismo Tribunal Constitucional. Y lo cierto es que no es solo el Congreso la Cámara que representa la soberanía popular, también lo es y en mayor medida el Senado. Con ello, Pedro Sánchez pretende que el techo de gasto, que había sido vetado en el Senado, salga adelante en el Congreso sin necesidad de tener que someterlo de nuevo a una votación en la Cámara Alta. Y poco miedo da Cucagamarra. Da tan poco miedo que ya os digo que antes del 31 desbloquearán el Consejo del Poder Judicial porque no resisten el ultimátum. Le tiemblan las canillas. Balbás. Bueno, si lo desbloquean es mejor que cierren ya los del PP y se llamen lo que quieras, putapénicos o algo así, ¿entiendes? Es penoso que piensen que tal y como está la situación de este país, después de la ley de amnistía hasta que sigue siendo ilegal y seguirá siendo ilegal permanentemente, y los tíos que han robado no se les puede exonerar, y los tíos que han estado en temas de terrorismo, que lo han estado porque lo hay, y los tíos que han estado en la traición a España con Rusia no pueden ya ser nunca ni cargo público ni Cristo que lo fundó. O sea, estos son ya gilipolleces y nos hacemos los tontos porque tenemos ahí en el Constitucional uno que no tiene funciones de eso, porque solo tiene de derechos constitucionales, y no son derechos constitucionales, son simplemente leyes aplicadas por un juez, y que eso no tiene segunda réplica, eso no hay casación, ahí no se casa nadie, no hay segunda lectura, ¿entiendes? Señor Conde Pumpido, o sea, que usted sabía de jurídico, pero usted lo que está ahí es de un tío para hacer política, pero mire, jubílese por ahí o hágase otra cosa, pero no puede ser un constitucional, un tribunal constitucional para quitar al Supremo. El Supremo es en cualquier país del mundo el Tribunal Supremo de cualquier sentencia. Y la cosa esta constitucional es una sala de administrativo en no sé qué, sobre derechos, eso sí, derechos políticos, personales, de las personas, de su libertad, de la igualdad. Que no encajan con lo que diga la Constitución. Aparte del Supremo. El Supremo es el Supremo. Tú mira lo que es el Supremo inglés o norteamericano. Lo que decide el Supremo norteamericano, ¿entiendes? Pero es el Supremo. O sea, no se puede hacer patochadas como esta de que el Senado le va a quitar las competencias del Congreso. Pero ¿tú qué estás diciendo? Si son dos cámaras totalmente separadas. Entonces, claro, el PP lo que debe hacer es enfrentarse, defender los derechos de los españoles y enterarse de lo que pasa en el país, porque ¿qué no se entera ni lo que pasa en Correos? Bueno, y realmente todo esto tiene la gravedad que parece. Porque esto es como, si tú coges a Chávez, veía un edificio, expropiese, veía el Senado, expropiese. Todo lo que molesta lo aparta, la división de poderes lo aparta, el legislativo lo aparta. Estamos llegando a un momento de mucha gravedad. Por supuesto, en el momento que el Partido Popular ceda lo del Consejo General del Poder Judicial, antes del 31. Es un antes y un después, porque realmente es el muro de contención para evitar esta ola de autoritarismo que está llegando de manos de Pedro Sánchez. Es el último muro de contención. En cuanto caiga, es que no sé qué puede pasar. Se habrá un escenario muy complicado. Vamos a ver, no se puede cambiar los temas judiciales nada más que con el 60%. Y no se puede cambiar con 7 votos comprados, cojones, que es que ya vale.
O sea, se está haciendo estos movimientos y llevamos 2 años con la payasada del Puigdemont, que es un payaso de circo, tocando las narices a España, fastidiando el PIB, fastidiando la economía, fastidiando la industria permanentemente por ver a esa cosa ahí, porque le ha vendido 7 votos. Pero sí que eso es público y notorio. Es tan ridículo que nos toman el pelo ya en Italia, en Francia y en Alemania para no darnos los fondos. Y nos han dado 40.000 millones de fondos. Y Italia lleva ya 90.000 millones de los 140.000 que nos corresponden. Eso es lo que me interesa a mí. A mí que me interesa las patochadas de los Junts, que tienen 600.000 votos en toda España y han sacado un escaño de 61 en las europeas. O sea, no se representa ni a sí mismo. Que a Pedro Sánchez le hacen falta 7 votos. Pues vale, y por eso vamos a cambiar la Constitución. El Constitucional, el Supremo, vamos a darle que ahora tengan un mando absoluto en el Tribunal Supremo, pero Balbás, lo voy a resumir. Tensionar un país en todos sus núcleos importantes de poder para servir al señor. Y el señor, no, a los 7 votos no, al señorito Sánchez. Que lo de los 7 votos es porque él ha querido, y porque él ha querido comprarlos, porque la voluntad de traicionarnos no es de Puigdemont, que va en su naturaleza, es de Pedro Sánchez y del PSOE. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. Mamá, Hola, hija. que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Mira, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí. Mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos.
El Toro Televisión nos presenta una nueva colección de relojes con movimiento automático. El diseño es espectacular, equipado con cristal mineral recubierto de zafiro, de acero inoxidable y sumergible a 100 metros. Movimiento de cuerda automático y con garantía de 2 años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al Club de Amigos. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante Con Cierto Sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. Les esperamos. Restaurante Con Cierto Sentido. Imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06. El día en 30 minutos. El juez instructor del caso Boló ha trasladado al Supremo una causa, una pieza separada, en la que acusa a Carles Puigdemont, Artur Mas y más de media docena de asesores de Puigdemont en la Generalitat de un posible delito de traición por sus relaciones con agentes de inteligencia rusos para pedirles apoyo al separatismo catalán. Encuentros, conversaciones, citas y contrapartidas que se negociaron para obtener ese apoyo ruso. Todo eso podría perfectamente constituir un delito de traición. Ya veremos en el Supremo si lo ven así. Los rusos pretendían apoyar al procés para desestabilizar España y buscaban además desestabilizar las finanzas europeas, convirtiendo a Cataluña en una especie de Las Vegas de las cibermonedas. La ley de amnistía, como saben, no prevé borrar presuntos delitos de traición. Marina Álvarez. Sí, en su auto el juez Aguirre considera que hay indicios más que suficientes para investigar a Puigdemont por infiltrar agentes rusos en España para alterar, entre otras cosas, el orden social. Aquí lo pueden leer. El juez pide también la imputación de Artur Mas en una pieza separada, ya que considera que ambos lideraron los contactos con los rusos que en una ocasión tuvieron lugar en la residencia oficial de Puigdemont, según consta en el sumario. Los agentes llegaron a interceptar una conversación en la que el Kremlin ofrecía a Cataluña la colaboración de 10.000 soldados rusos. Con esta ya son 3 las causas abiertas a Puigdemont, esta última por alta traición no contemplada dentro de la ley de amnistía. 2 semanas después de que la audiencia de Barcelona impidiera al juez Aguirre seguir investigando la trama rusa del proceso, el propio magistrado ha decidido abrir una pieza separada a la causa y pide al Tribunal Supremo que investigue si Carles Puigdemont cometió un delito de alta traición, uno que además no se encontraría cubierto por la ley de amnistía. Desde el Partido Popular lo tienen claro. Evidentemente, las informaciones que hemos tenido son de máxima gravedad. Las injerencias de Rusia en la democracia española tienen que tener una respuesta por parte del Gobierno de España. En la causa, lo que indaga el magistrado, entre otras cosas, es también si se habrían llegado a utilizar fondos públicos relacionados con el soporte financiero procedente de China y Rusia para ayudar a la causa independentista. El auto del juez Aguirre recoge también como investigados por un delito de alta traición y también de malversación de caudales públicos al expresidente catalán Artur Mas, al abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye, a su jefe de oficina Josep Lluís Salai y al exdirigente de Junts Elsa Artadi, entre otros investigados. En el entorno del prófugo Puigdemont, algunos como Jordi Turull, secretario general de Junts, dice que la causa que el magistrado ahora quiere abrir se trata de una fantasía, aunque su abogado Gonzalo Boye carga duramente contra el juez. Yo separaría al juez Aguirre de esto y ahora voy a hablar como investigado y no como abogado.
A ciertas edades los psicotrópicos son peligrosos y llevan a delirios como el que estamos leyendo en estas 57 páginas que se han escrito a costa del erario público. Acusándole de fundamentarse en mentiras. La Abogacía del Estado también pide la amnistía total a los líderes del Procés y el levantamiento de la orden de detención a Puigdemont. Como era previsible, los servicios jurídicos del Estado se alinean con la Fiscalía de García Ortiz y esgrimen que la malversación no queda excluida de la ley, como alegaban los 4 fiscales del Procés. A su juicio, el desvío de fondos estuvo dirigido a sufragar la realización del referéndum ilegal y en ningún caso hubo propósito de enriquecimiento. Siento un gran respeto profesional por el juez Joaquín Aguirre, el que envió a prisión al pluricondenado Javier de la Rosa. Le respeto porque vi su sentido de la justicia y vi lo que peleó por mantenerlo a pesar de las presiones y otras cosas muy sucias que sufrió él y que sufrí yo como periodista. Aguirre ha dado en el clavo. Instruyó el caso Volov y ahora las relaciones de los independentistas con los espías rusos para obtener el apoyo de Rusia son un escándalo. Los contactos eran cambiar el apoyo a la independencia catalana, esto es dinero, porque era lo fundamental, protección política e incluso tal vez militar, a cambio de convertir Cataluña en una especie de emporio de las criptomonedas, con la que los servicios secretos rusos buscaban claramente socavar el euro, socavar la moneda europea, porque los rusos no dan puntada sin hilo. Los contactos de Puigdemont y de sus enviados con el espía ruso Nikolai Sadovnikov fueron perfilando una aportación que en principio iba a ser de 500.000 millones y acabó pues con promesas de que a lo mejor se quedaba en 500, dinero para la causa separatista. A los rusos no les acabaron de parecer fiables los independentistas catalanes o consideraron que iban a desestabilizar poco España y Europa. Y la verdad es que se los endosaron a una media docena de capos de la mafia rusa, que allí tienen a mogollón, en Moscú, para ver si podían hacer algo con los del Procés catalán. La cuestión es que pedir a una potencia extranjera, nada menos que al FSB, al Servicio Federal de Seguridad de Putin, pedirle apoyo, pedirle dinero para una causa separatista, eso es un delito de alta traición en España, con independencia de que les dieran poco o mucho dinero a los rusos. Un asunto que, por cierto, produce estupor en la Unión Europea. Joaquín Aguirre traslada el asunto al Tribunal Supremo porque la amnistía, como saben, no perdona la traición. Moncloa cuela una enmienda a la ley de paridad para usurpar al Senado su única capacidad para tumbar una norma del Congreso, el techo de gasto. El Gobierno quiere evitar que la Cámara Alta de mayoría conservadora vuelva a rechazar este mecanismo previo para aprobar los presupuestos y ha recurrido a una triquiñuela inconstitucional según la doctrina de la Corte de Garantías. Esta consiste en modificar una ley orgánica que otorga al Senado capacidad de veto en los objetivos de estabilidad presupuestaria a través de otra norma que no tiene nada que ver. Con esta maniobra, Sánchez da un paso más en la neutralización de las instituciones incómodas. Sánchez arrebata una función más a una de las instituciones del Estado, pero en este caso le ha tocado al Senado. El socialista y sus socios han acordado que la Cámara Alta no tenga ni voz ni voto a la hora de desbloquear sus presupuestos, y eso lo han plasmado en una enmienda dentro de la ley de paridad. El objetivo era evitar que la mayoría del Partido Popular en el Senado pudiese vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del Gobierno. Desde el Partido Popular denuncian las artimañas de los socialistas. Se vacía de competencias al Senado utilizando la vía de una enmienda que no ha podido ser ni debatida ni conocida dentro de la Cámara Baja. Que desde el Partido Popular vamos a analizar y utilizar todos los instrumentos, tanto jurídicos como políticos, que tengamos a nuestro alcance y, sobre todo, para poner freno a todas estas argucias que lo único que buscan es degenerar y atacar nuestra calidad democrática. Y lo cierto es que no es tampoco la primera vez que desde el Gobierno de Sánchez cuelan una enmienda para privar de sus funciones al Senado. Ya lo hicieron en el pasado dentro de la Ley de Estabilidad para que la Cámara Alta no frenara la senda del déficit e incluso también para proteger las pensiones de las mutualidades. En todas estas ocasiones, el hecho de colar medidas ajenas al objetivo de la ley en cuestión han sido actuaciones consideradas como ilegales por el mismo Tribunal Constitucional.
Y lo cierto es que no es solo el Congreso la Cámara que representa la soberanía popular, también lo es y en mayor medida el Senado. Con ello, Pedro Sánchez pretende que el techo de gasto, que había sido vetado en el Senado, salga adelante en el Congreso sin necesidad de tener que someterlo de nuevo a una votación en la Cámara Alta. Gran protagonista del día. Segundo viaje a España del presidente argentino Javier Milei en apenas un mes. La Comunidad de Madrid le ha condecorado hace un par de horas y después tiene previsto recoger un premio en el Instituto Juan de Mariana, la entidad que en economía se ha distinguido por la defensa del liberalismo, como el propio Juan de Mariana hizo, asentando buena parte de los principios morales y económicos de la Escuela de Salamanca. Milei, y esto le va a escocer y cómo a Pedro Sánchez, tiene previsto mañana un encuentro en Alemania donde se va a reunir con Otto Schulz, el canciller socialdemócrata alemán. Aquí no ha querido tener nada que ver con Sánchez. Vamos a escuchar algo de lo dicho por Milei cuando ha recogido esta condecoración. En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, le ha entregado esta mañana al ministro Bolaños el recurso de inconstitucionalidad que presentará la región contra la ley de amnistía. Ha ocurrido en Zaragoza momentos antes de que Bolaños asistiese a una conferencia sectorial de justicia. Moncloa ha acusado a Nolasco, que llevaba un micrófono durante ese encuentro, de grabar y difundir una conversación que han calificado de privada a los medios de comunicación. Nolasco se defiende, dice que él no dio la orden de la difusión, pero insiste en que era una conversación pública. Este era el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte. Muchísimas gracias y bienvenido de estar aquí. Un placer, un placer. Muy bien. Oiga, le traigo también, como ministro de Presidencia y como ministro de Justicia, el informe del Consejo Consultivo de Aragón sobre el recurso que vamos a poner de inconstitucionalidad contra la amnistía. Era por si quería, bueno, pues leerlo y comentarlo más adelante. Te mandaré el informe de la Comisión de Venecia. Sí. Sobre la ley de amnistía, que demuestra todos los argumentos jurídicos favorables a la ley. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues pasamos para allá. Venga, muy bien. Giro en el caso Koldo. Aparecen nuevos contactos de su trama y nuevos negocios, esta vez no vinculados con las mascarillas, sino vinculados con los constructores, con la construcción, con las inmobiliarias y con los pisos donde se suele blanquear el dinero que no se gana lícitamente. Esto es una investigación que tiene en sus manos la UCO de la Guardia Civil, en la que, por cierto, se relacionan reuniones en el Ministerio de Transportes entre el antiguamente varón manchego José Bono, socialista de toda la vida, el marido de Miquel Iceta, que los socialistas ya saben que cuando hacen negocios los hacen siempre en familia, y unos cuantos más como Pepiño Blanco y su compañía Acento. Conforme avanza la investigación. La UCO investiga unos correos electrónicos que envió Ábalos a Koldo en los que figuraban opciones de compra de inmuebles de lujo en zonas turísticas de Cádiz y de Málaga. Unos emails que datan de 2020 y 2021. Hablan de inmuebles de grandes dimensiones, cientos de metros cuadrados, de las mejores calidades y de gran valor, por encima del $500.000 de euros. La Benemérita trata de averiguar si el entonces asesor de Ábalos invirtió lo ganado con las comisiones de la trama en dichos chalés con el objetivo de ocultar la procedencia del dinero. La Guardia Civil sabe que Koldo García compró 5 propiedades durante y después de la pandemia por importes que no encajan con sus ingresos declarados. Cuando fue detenido, los inmuebles fueron embargados por orden judicial de forma preventiva. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen indagando en esta dirección por si hubiera más propiedades que quedaran fuera del alcance del radar. Por otro lado, hemos conocido que Koldo mantuvo reuniones secretas con altos cargos del gobierno central, con dirigentes autonómicos socialistas y con directivos de constructoras. En este caso se investiga una trama corrupta vinculada al Ministerio de Fomento que habría amañado contratos de suministro de materiales para la pandemia y adjudicaciones de obra pública. Koldo se reunió con José Bono en 5 ocasiones, aunque no ocupa cargo público actualmente.
Idem con José Blanco, exministro y actual CEO de Acento Public Affairs. Miquel Iceta, entonces ministro de Política Territorial, también se vio con Koldo y en la agenda junto a esta cita se habla del entonces presidente de Canarias, Víctor Ángel Torres. Hay constancia de otros encuentros con Francina Armengol, cuando esta era la presidenta de Baleares que contrató a la empresa de la trama. Otro socialista, Gaspar Zarrías, condenado a 9 años de inhabilitación por los ERE, también mantuvo encuentros con Koldo. Otra más, María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, que se vio obligada a dimitir por la imputación de su marido. La pregunta obvia es, ¿por qué un asesor del Ministerio de Ábalos se reunía con empresas, con exdirigentes del PSOE, con ministros y presidentes autonómicos en activo? Eso es lo que intenta dilucidar la Guardia Civil. Fue la crónica de una sentencia anunciada. Hace unas semanas, en un mitin en Benalmádena, Pedro Sánchez reivindicó la figura de la exministra Magdalena Álvarez, a la que calificó de víctima del vil ataque de la derecha. Ayer el Constitucional confirmó su absolución, de la que podrían beneficiarse otros 10 condenados por la corrupción de los ERE. María Jesús Montero insiste en que el PP hinchó el caso a sabiendas de que era falso y ha exigido que pidan perdón. Yo creo que toca, en este momento político, que el Partido Popular en Andalucía pida perdón a aquellas personas que injustamente tuvieron durante mucho tiempo una condena por los llamados ERE, en donde el Partido Popular sabía perfectamente cuál era la verdad que se escondía detrás de este tema y se ha provocado un daño irreparable. Lo ha hecho el Partido Popular, un libro de bitácora para que sepamos todos dónde están los núcleos del verdadero poder en torno a Pedro Sánchez, quién es quién y cuál ha sido su papel en lo que llama la trama del Partido Socialista o de Moncloa, en este caso, para ser más precisos. Asediado por sus propias mentiras, dicen los populares que está Pedro Sánchez. Los de Feijóo han innovado en su manera de hacer oposición y han lanzado una página web llamada lasmentirasdesánchez.com para que los españoles no se olviden de las tramas y los casos de corrupción que salpican al presidente, además de las mentiras que ha soltado desde que lleva en el cargo. Para los populares, todo queda en familia. Sitúan a Sánchez y a su mujer en el centro de una trama que también salpica a cargos de confianza del presidente como a Grande Marlaska, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Francina Armengol o el propio José Luis Ábalos, cuyo exasesor Koldo García y su mujer también están en el punto de mira. Y como no, las actividades profesionales de Begoña Gómez también forman parte de este organigrama en el que también se señala a Carlos Barrabés o a Javier Hidalgo. Y atención, porque tampoco se han olvidado del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, que en estos momentos tiene abierta una investigación. Un auténtico entramado familiar que tiene como único fin el dinero y que además se encubren entre todos ellos. Ofertas inmobiliarias de pisos de lujo en la playa, el rescate de Air Europa, la trama de las mascarillas, el aumento de patrimonio del hermano de Sánchez durante la pandemia o el polémico máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. A todos estos entramados se suman también las mentiras, bulos y falsedades que Sánchez ha soltado por la boca durante todos estos años. La más reciente, cuando ocultó a los españoles durante 36 días que su mujer estaba imputada, que nunca pactaría con Podemos o que no permitiría que la gobernabilidad descanse en partidos independentistas, son otras de las perlas de Pedro Sánchez que se recogen en la página web. Las rebajas de condenas de más de 1000 violadores por la ley del solo sí es sí es el legado que ha dejado Irene Montero y que los españoles tampoco pueden olvidar. ¿Resistirá Sánchez a su propia hemeroteca? Y en la página económica hoy hay una noticia que destaca tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. El Gobierno ha anunciado que va a reducir a partir del 1 de julio el IVA dedicado al aceite, uno de los productos clave, por cierto, de nuestra alimentación. El IVA pasará a ser cero en el aceite, no todos los aceites, sino el de oliva, a partir de esa fecha, y no sabemos por cuánto el tiempo. Lo que sí sabemos es que ahora paga un 5% de IVA y que eso es desde el 2023, cuando se redujo del 10 al 5. Cuando acabe el periodo de gracia del IVA sobre el aceite,
el cero que tendremos a partir del mes que viene, el aceite cotizará como los alimentos de IVA súper reducido, este es al 4%. Muchos dicen que esto no cambiará nada, que seguiremos con inflación en nuestros alimentos, pero desde luego el Gobierno ha decidido actuar sobre el aceite para ver si la ponderación en el IPC no le resulta tan gravosa. El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros la reducción del IVA del aceite de oliva al 0%. La medida entrará en vigor el próximo 1 de julio. El IVA del oro líquido lleva rebajado del 10 al 5% desde enero de 2023, pero su precio sigue subiendo y es precisamente uno de los alimentos más caros de la cesta de la compra. Desde el Gobierno celebran esta noticia. Creo que es una grandísima noticia y una noticia desde luego muy positiva, sobre todo para las familias que hoy nos están escuchando. Pero lo cierto es que la medida llega demasiado tarde. Los consumidores llevan años experimentando subidas en este alimento. Por ejemplo, el pasado mes de mayo el precio del oro líquido era un 62,8% más caro que en mayo de 2023. Pero si echamos la vista más atrás, el aceite de oliva ha subido un 198,5% desde enero de 2021, por lo que su precio se ha triplicado en los últimos 3 años. El aceite se suma así a la rebaja del 0% que se aplica a productos como la leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras o los cereales. Sin embargo, las pastas, el aceite de girasol y otros aceites siguen al 5% del IVA. La pregunta ahora es cuánto durará la rebaja al 0% del IVA del aceite de oliva. De momento es un misterio, pero cuando acabe, el oro líquido pasará a formar parte de manera permanente del grupo de productos que cuentan con el 4% de IVA superreducido. Está por ver el alivio que tendrá esta rebaja en los bolsillos de los consumidores. Desde Facua lo critican. Dicen que el Gobierno está maquillando su inacción ante subidas ilegales de precio. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pone fecha al fin de los pisos turísticos. A partir de 2029, dentro de 5 años, el Ayuntamiento de la ciudad condal no va a renovar las licencias de las 10.000 viviendas para uso turístico que pasarán ahora a ser de uso residencial y podrán venderse o alquilarse. La medida forma parte del plan aprobado el pasado mes de noviembre por la Generalitat para regular el acceso a la vivienda. Los dueños de apartamentos turísticos ya han recurrido la medida ante el Constitucional. Aseguran que el problema realmente son los pisos ilegales. Y en España hay 4.000 enfermos de ELA, una enfermedad sin cura que en la mayor parte de los casos conduce a la muerte del paciente. Convivir con esta patología, y esto es lo peor de todo, no es barato. Se estima que el coste medio de un paciente no baja de los 40.000 euros anuales. La gran mayoría no se lo pueden permitir. En el Día Mundial de la ELA, los pacientes urgen la aprobación de una ley que dignifique sus condiciones de vida. Cada 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta solo en España a más de 4.000 personas. Es además la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo superada por la demencia y el Parkinson. La esperanza de vida de quienes la padecen es de en torno a 3 años. Solo el 20% de los pacientes logran sobrevivir más de 5 y solo el 10% lo hacen más de 10 años después del diagnóstico. Un diagnóstico que suele llegar entre los 40 y los 70 años. Cada día se diagnostican 3 nuevos casos de ELA y 3 personas fallecen a diario. Además, se prevé que de aquí a 10 años el número de casos diagnosticados aumente un 69%. Los enfermos necesitan muchos cuidados y muchos se llegan incluso a sentir culpables ante el gasto que las familias hacen para poder ayudarles. Esto a veces provoca que tomen decisiones desesperadas. Y es que en España, 1 de cada 5 eutanasias son solicitadas por enfermos de ELA. Esta enfermedad a día de hoy no tiene cura y solo existe un tratamiento con escasos resultados que lo único que hace es mejorar un poco el control de los diferentes problemas derivados de la enfermedad. Por todo esto, los enfermos y sus familias piden de manera urgente una ley que les ayude a mejorar su vida. Sin embargo, cuando parece que está cerca de aprobarse, algo pasa que se vuelve a retrasar. Y es lo que acaba de pasar. Los enfermos tendrán que volver a esperar, por lo menos hasta el mes de septiembre, para ver la ley ELA aprobada.
Las 3 leyes propuestas por el PP, Junts y el PSOE junto a Sumar han sido aprobadas, pero el texto alternativo presentado por Vox ha sido rechazado. La Confederación Nacional de Entidades de la ELA lleva años llamando de forma urgente a los políticos para la aprobación de una ley tan necesaria. Critican además que se reduce la discapacidad hasta el 33%, cuando solo en el primer año los enfermos desarrollan una dependencia superior al 70%. Parece mentira que en pleno año 2024 los enfermos de ELA sigan reivindicando algo tan importante como es la ayuda y la mejora de su salud. Y por fin, este viernes 21 de junio, los más pequeños se despiden de los pupitres porque termina el curso escolar y arrancan los 2 meses y medio de tan esperadas vacaciones que van a disfrutar a partir de ahora los más pequeños. Esta noticia no es tan buena para sus padres. Ellos tienen ahora que ingeniárselas para adaptar su calendario al descanso de los niños. Los campamentos y la ayuda de otros familiares son las opciones más socorridas para las familias. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Desearles una feliz noche de San Juan, que se celebra en muchos lugares de España y que tiene una enorme tradición entre los españoles. Les dejamos aquí en compañía de nuestra señal. Podrán seguir toda la noche y el sábado y el domingo, siempre pendientes de El Toro Televisión. Y nosotros volvemos el lunes. Que descansen. ¿No sería bonito que pudiésemos heredar un mundo lleno de oportunidades? Un mundo mejor, en el que nuestros mayores se sientan siempre acompañados. Un mundo en el que niños y niñas tengan un buen futuro y alcancen sus sueños. Con tu testamento solidario a favor de Cruz Roja, podrás ayudar a las personas más vulnerables. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos. Yo no entiendo la finalidad de que un drag queen dé un cuentacuentos a un niño. O sea, es un universo, el universo drag es un universo para adultos, con performance para adultos, y es un espectáculo que se concibió para adultos. Pero a un niño de 3 años le das a elegir si le pones ideología trans. Pero si no va a saber, no va a entender. Si no respetamos la infancia, es que desde luego no nos merecemos absolutamente nada, ¿no? Ahora la repetición, que te lo puse fácil. Contenta yo, gracias, por favor. El mundo entero es un lugar mejor. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa.
Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Tal día como hoy, pero en 2020, termina el estado de alarma en España decretado por el Gobierno a causa de la pandemia del coronavirus. Esta medida entró en vigor el 14 de marzo de ese mismo año y fue prorrogada hasta en 6 ocasiones. Con el fin de esta medida termina el proceso de desescalada y ya eran las propias comunidades autónomas las que tenían que solicitar su entrada en la nueva normalidad. En 1903 en Italia se produce un terremoto de 8,4 grados en la escala Richter que deja 60.000 víctimas. En 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohíbe todos los partidos que no comulguen con la ideología nazi. Es la conocida como Ley Alemana de Partido Único. En 1982, en Estados Unidos, el acusado por el intento de asesinato del presidente estadounidense Ronald Reagan es declarado no culpable debido a una incapacidad mental. Un año antes, a la salida de una conferencia en Washington, tanto Reagan como otras 3 personas recibieron varios disparos. En 2002, en España, ETA intensifica su actividad violenta haciendo explotar 3 coches bomba en Fuengirola, Marbella, Zaragoza, el día de la cumbre europea que se celebraba en Sevilla. En el atentado de Fuengirola hubo 6 heridos, uno de ellos muy grave, y en el de Zaragoza otros 2 heridos leves. En 2018, el Eurogrupo acuerda y cierra el rescate a Grecia después de 8 años de asistencia financiera. Esta decisión se tomó después de comprobar que Atenas había cumplido con las 88 medidas que le habían sido exigidas. El rescate supuso un desembolso de 15.000 millones de euros. En 2019, el Tribunal Supremo eleva de 9 a 15 años de prisión la condena a los miembros de la manada acusados de violar a una joven durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. En 2021, Jon Rahm se convierte en el primer español en ganar el US Open de golf. Rahm consiguió 2 birdies en los últimos hoyos y finalizó su última jornada con un total de -6. También en esta jornada se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Hoy, 21 de junio, se celebra San Luis Gonzaga. En este programa conocemos la exclusiva versión del Bentley Batour convertible. Os contamos todos los detalles del Alpine A290. Seguimos con modelos electrificados y esta vez le toca al Lamborghini Urus. Por último, celebramos los 120 años de Hispano-Suiza con la presentación del Carmen Sagrera. Tras los pasos del coupé, el departamento Mulliner ha creado este espectacular descapotable en versión limitada a solo 16 unidades. Este modelo también tendrá una serie especial de tonos muy diversos e incluso atrevidos.
Bentley Motors ha ampliado su gama de acabados de pintura satinada exterior personalizada a 15 opciones de color exclusivas. La gama incluye desde tonos clásicos hasta colores más contemporáneos. Cada Bentley con acabado satinado tarda hasta 55 horas en pintarse a mano. El coche llega en color brillante, luego es lijado, limpiado, enmascarado y desempolvado antes de aplicar la laca transparente en 2 fases para un acabado satinado perfecto. Estos están disponibles para toda la gama de Bentley e incluso el Vautour convertible. Como no podía ser de otra manera, llevarán el legendario W12 de 6 litros que proporciona 750 caballos. Este mítico motor está de despedida, ya que en verano se dejará de producir. Los elementos estéticos de este coche son para quedarse un rato apreciándolos. El Airbridge recuerda a las legendarias barchetas deportivas de hace décadas, aunque también funciona como un maletero semicerrado detrás de los asientos. El techo tiene un gran aislamiento y mejoras en el sistema de sellado. Tan solo tarda en recogerse o desplegarse 19 segundos, con Vautour circulando hasta 50 km por hora. Aunque la parte más emotiva radica en poder crear tu propia obra de arte. Cada una de las 16 unidades será única e irrepetible. Cualquier parte del vehículo, en cuanto a color y acabado de las superficies, se puede personalizar. El frontal del coche presenta una parrilla excepcional con la matriz principal acabada en gloss dark titanium, acentuada con chevrones de contraste en un patrón de